hoy, el Día Mundial de la Hipertensión. Gracias a todos los asistentes, gracias a la invitación de los dones, principalmente la doctora Terra, el doctor Fabeiro, y bueno, creo que mi charla va a ser breve porque la colega ya hizo una presentación excelente, completa, con mucha información científica. Lo mío va más dirigido a la práctica y a la cotidianidad, más que nada enfocado a las preguntas que uno está acostumbrado en el consultorio. Yo soy cardióloga clínica, y ecocardiografista, y bueno, vengo acá a transmitir más conceptos prácticos. La charla de hoy la titulé como Mitos y verdades sobre la hipertensión arterial, vinculada a preguntas de los pacientes que recibo frecuentemente en el consultorio. ¿Tener una vez elevada la presión arterial es suficiente para decir que soy hipertenso? El diagnóstico de hipertensión requiere el aumento sostenido en 2 o más oportunidades separadas de cifras mayores a 130-80 o a 140-90, de acuerdo a las guías que utilicemos. Nosotros en Uruguay tenemos el consenso uruguayo, pero nos basamos mucho en las guías americanas y en las guías europeas, que difieren un poco las cifras, porque los europeos son un poco más conservadores, los americanos tienen una población de obesidad muy grande, más del 50% de la población es obesa, entonces decidieron bajar los niveles para considerar una persona hipertensa, para tener un diagnóstico más precoz y poder intervenirlos más precozmente. ¿Una persona puede dejar de ser hipertensa? Esa es otra de las preguntas frecuentes. Y bueno, la hipertensión, como la doctora Rubio mencionó en la presentación anterior, tiene 2 etiologías fundamentales, que las dividimos en primarias y esenciales, que son las más frecuentes, más del 90%, y las secundarias, que son vinculadas a enfermedades, ya sea del riñón, de la aorta, o hasta secundarias a fármacos, como los anticonceptivos orales, los corticoides crónicos. La hipertensión secundaria muchas veces tiene solución, tratando la causa puede llegar a ser reversible. La primaria ya por lo general es más multifactorial, depende mucho del estilo de vida, de los hábitos, y se comporta por lo general como una enfermedad crónica. La hipertensión es una enfermedad de personas mayores, y bueno, por lo general la diagnosticamos más en adultos. La hipertensión en jóvenes es menos frecuente, pero las hay. La incidencia va aumentando con la edad. La prevalencia en Uruguay es de 3 de cada 10 personas entre 15 a 64 años. Ahí va aumentando hasta 6 de cada 10 personas mayores a 55 años. Sigue aumentando la prevalencia vinculada a los hábitos de vida. Esta es la clásica pregunta que se escucha muy seguido, y ¿es peligroso si se me juntan las 2 presiones? Cuando hablamos de las 2 presiones, hablamos de las cifras máximas de presión, que es la presión arterial sistólica, o las cifras mínimas, que son la presión arterial diastólica. Y bueno, lo importante no es cuán juntas estén las presiones, la mínima o la máxima, sino que las 2 estén en rangos de la normalidad. ¿Cualquier aparato sirve para controlarme la presión arterial en casa? Y bueno, los aparatos de presión ahora hay muchos, pero en realidad cualquier aparato sirve para controlarse la presión siempre que sea validado. Nosotros acá el organismo que los controla es el LATU, los aparatos uruguayos. No se recomiendan mucho los tensiómetros de muñeca, más que nada porque el método de toma de la presión es vinculado a la detección del pulso, y es muy difícil a veces dejar la mano inmovilizada, y a veces el mínimo movimiento de la mano, el tensiómetro lo toma como la presión arterial, y no es así. Ya es más eficiente el control del brazo. Y bueno, dentro de los brazos tenemos 2.
Utilizamos los aneroides que se usan más en el ambiente hospitalario y los decidimos recomendar ahí porque enfermería está más habituada a utilizar el control de la presión por el método ocultatorio y dejamos los digitales más para el uso doméstico, pero en el ambiente hospitalario también son los recomendados y actualmente nos modernizamos, evolucionó, son los que más se utilizan. Nos vamos a operar y el control en bloc es con aparatos digitales, el control en monitorización en emergencia es con aparatos digitales, o sea, los aparatos digitales validados son confiables y son los recomendados. Si soy hipertenso, ¿debo comer totalmente sin sal? Bueno, debo consumir la cantidad adecuada de sal. El sodio no es tóxico, la sal no es tóxica. El tema es que los alimentos tienen mucho sodio oculto. Entonces, se recomienda un máximo de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a 200 miligramos de sodio, o sea, 2 gramos. Es una cucharadita de café al día de sal. ¿Tá? Acá muestro en las imágenes alimentos que consumimos a diario, como los fiambres, todo lo que son embutidos y frankfurters, una cantidad de alimentos que nosotros estamos consumiendo no se le agrega sal adicional, pero creemos que no tienen sal y la tienen. ¿Tá? Entonces lo importante es eso, es saber que por más que no le agreguemos sal, muchos de los alimentos que consumimos tienen sal. ¿La sal marina es mejor que la sal de mesa? Bueno, la sal marina, también conocida como la sal del Himalaya, la sal rosada, se promociona como una alternativa más saludable a la sal de mesa. Y en realidad la sal marina tiene la misma concentración de sodio que la sal de mesa. Es obtenida de manera diferente, una es una sal de mar, la otra es otro tipo de sal y aporta otros nutrientes. Además del sodio, la sal marina lo que tiene son más minerales, pero la concentración de sodio es similar. ¿La hipertensión no tiene síntomas? Bueno, normalmente la hipertensión no tiene síntomas. El síntoma más asociado a la hipertensión es la cefalea, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene causa multifactorial y la probabilidad de que el dolor de cabeza sea por la presión alta es la menos frecuente. El dolor de cabeza más frecuente es el dolor de cabeza tensional, hay migraña. El dolor de cabeza vinculado a la hipertensión por lo general es un dolor de cabeza occipital, bien acá, no es una nucalgia. Y bueno, ¿hay otros síntomas vinculados a la presión? Sí, alteraciones visuales, a veces pistas y sangrado por la nariz, en el ojo rojo, pero son muy poco frecuentes. Es tan poco frecuente que el 60% de los hipertensos no son diagnosticados y ha recibido el apodo de la hipertensión del asesino silencioso, porque muchas veces no da síntomas y cuando se diagnostica, ya se diagnostica por una complicación, ya sea un infarto cardíaco, un infarto cerebral. El alcohol. ¿El alcohol baja la presión? Esa es otra de las preguntas comunes en el consultorio. Y bueno, beber demasiado alcohol aumenta la presión, tanto en la ingesta alcohólica en agudo como la ingesta alcohólica crónica. En realidad hubo mucha promoción de los beneficios del vino tinto y que era cardioprotector, el consumo en cantidades moderadas. Y en realidad las cantidades moderadas, por ejemplo, del vino es 1 o 2 copas diarias máximo. Y en realidad el beneficio del consumo de alcohol se vio científicamente demostrado solamente en determinados grupos que son grupos con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Tá? En las personas normales, científicamente no es beneficioso ni es extrapolable que se recomiende el consumo de alcohol con efecto cardioprotector. El efecto del vino, específicamente como bebida alcohólica, se
promocionó un poco más porque tenía los flavonoides, tienen efectos en los lípidos, tiene efectos antioxidantes, y bueno, y por eso se vio que podía beneficiar en algunas cosas, pero no, el beneficio no supera el riesgo de su consumo como para hacer una recomendación. Si bajo de peso, ¿puedo dejar de ser hipertenso? Y bueno, la disminución de peso disminuye la presión arterial, y eso sí está demostrado. Cada kilo de peso que no disminuye, más o menos es 1 miligramo de mercurio que la presión desciende. Por lo que si la persona es obesa y se acompaña de otros cambios de hábitos, empieza a hacer ejercicio, y adelgaza, puede lograr dejar de ser hipertenso, siempre y cuando el tiempo de la obesidad, del consumo de tabaco, del sedentarismo, no sea 20 años. O sea, un diagnóstico precoz, un cambio en el estilo de vida y un tratamiento oportuno puede llegar a cambiar el problema. Las personas hipertensas no pueden hacer cualquier tipo de ejercicio. Eso es otro mito. El ejercicio baja la presión y se recomienda hacerlo en forma regular, idealmente 30 minutos, 5 a 7 veces a la semana. Cualquier ejercicio. ¿Tá? Adaptar el ejercicio más adecuado a la persona, a sus capacidades, a los problemas articulares. Ahora está muy de moda el ejercicio de la musculación. Y hay un mito de que el hipertenso no puede hacer musculación, ¿no? El hipertenso, el ejercicio isométrico, que son las pesas, elevan la presión arterial, pero cualquier hipertenso que esté tratado y bien controlado puede hacer musculación tranquilamente. Acá el mensaje es que todos debemos hacer ejercicio. ¿Se puede prevenir la hipertensión? Y sí, se puede prevenir. Y básicamente es lo que todos sabemos, disminuyendo, controlando los factores de riesgo, disminuyendo el estrés, realizando ejercicios regularmente, manteniendo el normopeso, eligiendo alimentos más saludables, no fumando. La otra pregunta es si es una enfermedad hereditaria la hipertensión. Los pacientes vienen y dicen, no, porque mi madre era hipertenso, mi padre también, y bueno, y ahora creo que estoy con la presión arterial. No. La hipertensión tiene un componente hereditario importante. Si uno tiene madre, padre hipertensos, un hermano, bueno, es más probable, lo predispone a que uno sea hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos más predispuestos a ser hipertensos. Tenemos que tener un control más estricto de los factores de riesgo que la gente que no tiene antecedentes familiares. Entonces, recordar que la mayoría de la hipertensión arterial, 90%, es esencial y es multifactorial. Es poco la carga genética que uno trae, otro poco el estilo de vida que uno hace, ¿tá? Y mucho de la alimentación. ¿Tengo más riesgo de ser hipertenso, de tener un infarto por ser hipertenso? Y bueno, sí, la hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente. Y por eso es importante diagnosticarla y tratarla a tiempo para disminuir el riesgo de complicaciones. Las metas terapéuticas van variando. La doctora Rubio dijo bien, en realidad lo ideal es menos de 130/80. En algunos casos específicos, como las personas mayores, que a veces pueden tener episodios de hipotensión frecuente y eso, se toleran un poquito menos y el objetivo es menos de 14,9. Pero por lo general es 130/80. Recordar eso, la hipertensión es el segundo factor de riesgo con más años de vida perdidos por discapacidad. Después, la otra es, no soy hipertensa, mi presión está alta porque subí escaleras y me puse nerviosa y me tomaron enseguida la presión. No. Tener en cuenta, como explicó la doctora Rubio, que la toma de presión debe ser adecuada, debe cumplir ciertos requisitos para ser válida, no es una presión tomada así al azar. Todos los cuidados que dijo, de estar sentado, reposo, 5 a 10 minutos, evacuar la vejiga
antes de eso, no hablar cuando nos controlan la presión y elegir el manguito de presión adecuado. No es lo mismo, no es el mismo aparato de presión que utilizamos para controlar la presión en los niños, que controlamos a un adulto y a un adulto con un brazo más gordo, ¿tá? El manguito adecuado tiene que cubrir por lo menos el 75% de la circunferencia del brazo, porque a veces si utilizamos un manguito chico, controlamos la presión y nos da la presión alta. Y si utilizamos un manguito excesivamente grande, nos puede dar la presión baja y es un valor falso. Entonces, lo principal es un control adecuado para que esa presión sea válida. Los pacientes dicen, yo no como con sal y no sé por qué me sube la presión, porque el día de la consulta acuden con la presión alta. Y no. ¿Sabemos lo que comemos? Es la otra pregunta. Todo eso de los alimentos con el sodio oculto, que eso estimula que en el 2021, acá en Uruguay, por suerte, los alimentos envasados, en cuyo proceso existe exceso de sodio, exceso de grasas, todos hayan sido etiquetados con un octógono que dice exceso de sal, exceso de sodio, para que cuando vayamos al supermercado podamos elegir mejor. Hay unos que tienen un octógono, es un exceso de algo. Ahora, cuando tienen 4, bueno, pensemos bien. Los refrescos que muchas veces optamos por los refrescos dietéticos o cero, son refrescos que no tienen azúcar añadida, pero tienen sodio. Y un vaso de refresco, por ejemplo, tiene 300 miligramos. Entonces, si de repente tomamos 6, 7 vasos de refresco al día, estamos consumiendo casi el límite recomendado de sodio. ¿Tá? Entonces, optemos por el agua natural. ¿Tá? No me puede dar ese valor de presión si mi presión es tal. Ese es otro de las frases frecuentes de los pacientes. Los valores de presión cambian a lo largo del día, es normal que las cifras desciendan en reposo, aumenten cuando estemos en actividad. Cuando dormimos es normal que las cifras de presión disminuyan hasta un 20% y eso muchas veces se controla en el monitoreo ambulatorio de presión. Y ninguna persona tiene una presión específica. Cualquier persona durante el día, dependiendo de la actividad, va a variar su presión. ¿En qué brazo debo tomarme la presión? Esa es otra de las dudas. Y bueno, depende. Las personas que no tienen ninguna alteración específica de los miembros, normalmente se les recomienda controlarse la presión en los 2 brazos. Y en el brazo que tenga la presión más elevada es la que se controla. ¿Tá? Hay personas específicas, pacientes con problemas renales que tienen fístulas arteriovenosas o que fueron operados de cáncer de mama, que tienen el brazo que a veces, muchas veces requieren vaciamiento axilar y ese brazo se le hincha más que lo normal y es porque tiene un problema en la circulación linfática y en el retorno venoso, que se le recomienda tomar la presión en el otro brazo. ¿Tá? Hay veces que los pacientes tienen los 2 brazos comprometidos y bueno, se puede tomar la presión en los miembros inferiores. ¿Cuál es el mejor horario para controlarse la presión, doctora? Y bueno, se recomienda tomar la presión una vez al día. Lo ideal es que el paciente esté tranquilo, en un ambiente normal. Si se levanta a 1000 por hora porque tiene con mucha actividad, está atrasado, hace una actividad, bueno, de repente no es el mejor horario para la toma de presión, y sí, previo al acostarse, donde de repente ya hizo todas las actividades y está más tranquilo. Y está. Tampoco es recomendable controlarse la presión diariamente, porque ya la persona a veces queda sugestionada, tiene el hábito que, ay no, ahora me tengo que controlar la presión y ahora me siento, me voy a controlar la presión y me da la presión alta. No, o sea, algún día sí, otro día no. Sí hacerse controles frecuentes, 3 veces por semana son suficientes, ¿tá? Y bueno, más o menos eso. Y después la otra pregunta, que ahora está muy de moda porque estamos todos muy focalizados a la alimentación natural
y se está promocionando muchas alternativas, es: ¿las pastillas, los remedios, son realmente necesarios o existen alguna alternativa natural para bajar mi presión? Bueno, los cambios en el estilo de vida son cruciales. Para cualquier hipertenso debe cambiar su estilo de vida, debe consumir menos sodio, debe hacer una dieta y debe hacer ejercicio. Esas cosas es como si fuera una pastilla más. ¿El cambio en el estilo de vida es suficiente para controlar la presión? Bueno, normalmente no es lo suficiente, no es lo más común, pero es una alternativa al paciente que tiene hipertensión leve, un paciente recién diagnosticado, que tiene una presión que no es muy elevada, unas cifras de 14, 15, 9, y que está dispuesto a adherirse al tratamiento, a hacer, por decir de una manera, las cosas bien, a empezar a comer con menos sodio, a decir, no, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio 3 veces por semana, voy a comer mejor, ¿será que no me...? Bueno, a esos pacientes específicos se les puede intentar hacer un cambio en el estilo de vida y a los 3 meses revalorarlos a ver si es realmente necesario algún antihipertensivo. Siempre controlando periódicamente y viendo que los pacientes son dinámicos. La importancia de la adherencia. Es muy difícil la adherencia de los pacientes. A veces los pacientes se automedican por una manera. El médico le recomienda la medicación, un antihipertensivo, y el paciente dice, sí, hoy no lo tomé porque tenía la presión normal. Sí, lo tomo, pero no siempre, cuando tengo la presión alta. Y bueno, entonces eso es una adherencia al tratamiento irregular. La mayoría requiere tratamiento crónico, lo que puede cambiar es la dosis. Ahora, en invierno, por lo general, la presión sube, en verano la presión baja un poco más. Los pacientes, por lo general, siguen requiriendo tratamiento antihipertensivo y muchas veces lo que requieren es ajustar la dosis. En verano se puede disminuir un poco, en invierno subir un poco, pero siempre es importante seguir las recomendaciones. Como la doctora Rubio habló muy bien, existen muchos grupos de remedios. Hoy el arsenal terapéutico que tenemos es enorme. Y bueno, hay tratamientos antihipertensivos que actúan de distintos mecanismos. Las personas jóvenes a veces tienen un tono adrenérgico importante. La parte de la adrenalina interviene mucho. Las personas mayores tienen otro tipo, tienen rigidez arterial y se benefician de otro tipo de antihipertensivos. Y bueno, lo importante es el antihipertensivo adecuado para cada paciente. O sea, es un tratamiento individualizado, que muchas veces es una prueba y error. Se indica un tratamiento, no se logra el objetivo y se cambia. Pero tenemos armas, tenemos herramientas y eso a veces puede llegar a ser medio artesanal y medio engorroso para el paciente, porque al paciente no le gusta que se le esté cambiando, pero a veces se le elige la medicación adecuada y ellos andan bien. Después, los alimentos o remedios naturales. Ahora están muy de moda, dicen, no, porque el potasio es bueno, el magnesio, el omega 3, yo ahora estoy con el ajo y la cúrcuma, el jengibre, y hago un preparado con remolacha, con chía. Sí, todos esos son medicamentos que tienen propiedades antioxidantes. Se le ha detectado algún efecto de vasodilatador en algunas alternativas, pero son suplementos y no son sustitutos de ninguna manera. Bueno, y el concepto es adoptemos un estilo de vida cardiosaludable todos los días. El mensaje es que, bueno, tenemos que elegir un poco mejor lo que hacemos, cómo elegimos la comida, y yo en realidad siempre le digo a los pacientes que es todo un equilibrio, somos un equilibrio y tenemos que poder manejar el estrés que hoy en día en este mundo medio hiperactivo que estamos viviendo, tenemos que poder controlar la mente, saber lo que nos hace bien y poder elegir.
y la salud mental es muy importante e interviene mucho en esto. ¿Tá? Elegir la alimentación. Cuando vamos al supermercado, ya sea por las etiquetas que ahora ya están identificadas, pero además uno sabe muchas cosas. Entonces, si uno va a hacer elegir alimentos que no son saludables, como una pizza, hamburguesas, que sea la excepción, que no sea la regla, que nuestras elecciones diarias sean saludables y que el salirse de la dieta sea una excepción. El dormir bien es muy recomendado y a veces la gente no lo toma en cuenta, pero es necesario acudir al médico, hacerse los exámenes, hacer ejercicio en forma regular, controlarse la presión, mantener el normopeso es fundamental. Y en una de las campañas que se hizo en un Día Mundial de la Hipertensión fue un eslogan que en realidad no creo que no es el de esta, pero es: conozca sus cifras. Todos debemos controlarnos la presión arterial. Y estas jornadas como las de hoy sirven mucho para eso, promocionar la salud, tomarse un tiempo y controlar la presión arterial y hacer esos controles periódicos. No basta con ir una vez al año al médico, hacerse un chequeo y controlarse una vez la presión. ¿Ah? Es eso, prevención es la base de todo.